Hola, muy buenos días a todos. Hemos dejado pasar unos 3 minutillos para que os fuerais conectando y como a nosotros nos gusta ser puntuales, pues damos comienzo ya a esta webinar. Pues en primer lugar me presento, ya me conoceréis mucho, soy Palma Mení, técnico de aquí de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz. Como ya sabéis, por numerosas comunicaciones que desde la Confederación de Empresarios estamos lanzando, pues estamos desarrollando un proyecto que lo hemos denominado Mejora de la prevención de riesgos laborales y el fomento de la cultura preventiva en las empresas de la provincia de Cádiz, Oficina de Asistencia Técnica e Información Preventiva, que es financiado por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Pues este proyecto, además de una asistencia técnica a la que podéis contactar, pues bien de manera presencial aquí en la sede de la Confederación de Empresarios en Cádiz, a través de teléfono o de mail, así como acceder a numerosas informaciones que vamos a ir colgando en nuestra página web, pues en materia de prevención de riesgos, evidentemente, boletines, guías, folletos. Este proyecto pues tiene otra segunda pata, como nosotros la denominamos, que son campañas de sensibilización en prevención de riesgos laborales, y precisamente esta línea, estas campañas son las que nos unen hoy aquí en esta webinar. La webinar que hemos denominado Riesgos del trabajo en altura, y con la que simplemente o pretendemos pues contribuir a la mejora de la acción preventiva de las empresas que realizan este tipo de actividades, pues incidiendo tanto en la importancia de la gestión de la prevención como en la planificación de las acciones orientadas a disminuir esa incidencia que se puedan dar en el ejercicio de la actividad, siempre desde el punto de vista preventivo, evidentemente. Pues para todo esto que os acabo de explicar, vamos a contar con la presencia de don Jorge Carvajal, que es funcionario superior facultativo de la Junta de Andalucía, técnico superior en prevención de riesgos laborales, máster en prevención de riesgos laborales, auditor en prevención de riesgos laborales y director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla, de la Junta de Andalucía, desde el año 1998. Como podéis ver, tiene trayectoria y conocimientos de sobra pues, para llevar a cabo esta y otras tantas que se le puedan proponer. Pues para terminar, yo que realmente a quien habéis venido a escuchar es a Jorge y no a mí, pues os recuerdo que esta semana es la Semana Europea para la seguridad y la salud en el trabajo, y creo que es de derecho decirlo en esta webinar de prevención de riesgos laborales. Comentaros que a continuación os vamos a lanzar un cuestionario pues, sobre la gestión de la prevención de riesgos en vuestras empresas. Es un cuestionario que estamos lanzando tanto en la webinar que hemos tenido anteriormente como en los talleres presenciales. Así que si hay alguno que lo haya ya cumplimentado, pues que lo omita, y el resto, por favor, pues nos gustaría que nos dierais vuestro parecer contestando a unas preguntas que tampoco son pocas, no son muchas las que os preguntamos. Y como siempre, y como es habitual en este tipo de webinar que nosotros llevamos a cabo, pues cuando queréis hacer una consulta, hacedla por favor a través del chat y se las iremos comunicando a Jorge para que cuando concluya pues la ponencia que nos va a dar, pues él la contestará sin problema alguno. Pues nada, Jorge, si te parece, dejamos pasar unos 2 o 3 minutitos para que puedan contestar el cuestionario. Y cuando quieras, pues empiezas, ¿vale? Muy bien, perfecto, gracias. Muy bien. Cuando quieras, Jorge. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, vuestra atención. En primer lugar, les quiero agradecer a la Confederación de Empresarios de Cádiz esta excelente iniciativa en materia del fomento de la cultura preventiva y, por supuesto, el hecho de que le pueda dar voz, ¿no? Pues de alguna forma puede ser portavoz de buenas ideas, de un buen propósito en materia preventiva, y también para promocionar, en cierto modo, las actividades que la Junta de Andalucía hace de acuerdo con sus recursos, con sus medios, para intentar ayudar en toda esta tarea, ¿no? De intentar prevenir estos accidentes de trabajo. También les quería decir que las opiniones que voy a vertir, aunque soy funcionario de la Junta de Andalucía, son a título personal. La representación de mi consejería le corresponde a la señora consejera,
y el presidente de la Junta de Andalucía, pero intentaré en mi exposición, pues de alguna forma, hacerme eco de las políticas de la Junta de Andalucía en esta materia. Bien, si les parece, voy a utilizar como apoyo una presentación. No quiero abrumarles con datos en materia de seguridad y salud, fundamentalmente transmitirles algunas experiencias, algunas vivencias, algunas ideas muy básicas. Voy a proyectar un momentito, compartir pantalla. Exacto. Muy bien. Les muestro a continuación pues una breve sinapsis de lo que va a ser la exposición, ¿no? Trabajo de seguro en altura, la situación actual del trabajo en altura, especialmente en nuestra comunidad autónoma y sobre todo en el entorno más cercano que conozco. Algunos datos para la valoración de los riesgos y la implantación de medidas preventivas y la visión, la actuación de la Administración autonómica en materia laboral sobre esta materia. En primer lugar, pues habría que plantear que es un hecho bien conocido que la materialización del riesgo de caída a distinto nivel puede materializarse en una tipología de accidentes de trabajo que con relativa facilidad se traduce en lesiones de especial gravedad. Es decir, lesiones que pueden ocasionar bajas de larga duración como consecuencia de fracturas, traumatismos, o bien pueden acaecer lesiones incapacitantes e irreversibles o incluso lesiones mortales. Si tenemos conciencia sobre la problemática de los riesgos de la caída en altura, las vinculamos casi automáticamente al sector de la construcción y las vinculamos casi automáticamente a accidentes mortales. De hecho, les tengo que decir que de los 3 últimos accidentes mortales acaecidos en la provincia de Sevilla, desde el pasado mes de agosto, 2 de ellos han sido por caídas a distinto nivel. Y con un escenario que desgraciadamente desde hace algunos años se repite de forma muy recurrente. Son accidentes de trabajo que se producen en la realización de tareas en cubiertas frágiles, cubiertas de chapa, cubiertas de uralita, y el accidente se materializa por una fractura en la cubierta de uralita, de fibrocemento, o bien por una pisada en un translúcido, un lucernario, una claraboya. Fundamentalmente eso. No es un número muy grande de accidentes, digamos la palma se lo llevan los accidentes por sobreesfuerzo, pero sí es cierto que estos accidentes cuando ocurren, cuando se materializan, traen cola. Las lesiones, como he dicho, son de especial gravedad. Existe una definición sobre este tipo de riesgo, el de caída de distinto nivel, el de trabajo en altura que aparece en el Reglamento de Seguridad y Salud en las obras de construcción, Real Decreto 1627, y hace referencia a aquellos trabajos en los que existe la posibilidad de que se pueda producir una caída del trabajador desde más de 2 metros de altura respecto al suelo. En general, la normativa sobre prevención de riesgos laborales no es una normativa prescriptiva, donde se contemplen todos y cada uno de los escenarios y donde se ordenen de forma concreta la implantación de medidas preventivas de la naturaleza que sea. Es más bien una legislación finalista, cuyo objetivo es prevenir riesgos y que, en cierto modo, lo que viene a plantear es que el empresario, con la colaboración de los trabajadores, indudablemente, no podemos responsabilizarlo únicamente, aunque la ley sí lo convierte en el principal actor. El empresario tiene que implantar las medidas preventivas adecuadas para que este riesgo no se materialice. ¿A dónde quiero ir? Pues al hecho de que hemos tenido situaciones en las cuales se ha producido una caída a distinto nivel, pero no de 2 metros, de 1 metro, de 50 centímetros, y ha ocurrido un accidente mortal. Y por el contrario, han ocurrido caídas a distinto nivel, no de 2 metros, sino de 6, 7 metros, y eso sí, ha habido suerte, ¿no? Dios ha echado una mano y no ha ocurrido lo esperable. En general, lo que les quiero plantear es que esos 2 metros de altura no es un borderline, no es una línea roja. Sencillamente es un aviso, una luz intermitente que tiene que llamarnos la atención. Pero, como digo, puede haber daños muy grandes desde menos de 2 metros de altura. Ahora les contaré algún caso. Y puede haber suerte desde más de 2 metros de altura. En general, la normativa laboral, como les he dicho, no es una normativa prescriptiva, sino que está plagada de conceptos jurídicos indeterminados. El objetivo de la normativa es finalista, preservar la seguridad y salud del trabajador
y encomienda esa deuda de seguridad y salud al empresario. Podemos ver reseñas sobre este riesgo y de forma genérica sobre medidas preventivas para el control del riesgo, tanto en el Real Decreto 486 del año 97 sobre lugares de trabajo, como en el Real Decreto 1627 del año 97 sobre medidas de seguridad y salud en las obras de construcción, sin perjuicio de otras normas. En general, la gestión de los riesgos, la gestión de la prevención de los riesgos laborales en los trabajos en altura debe orientarse, en primer lugar, de manera preferente, al trabajo con sistemas de protección colectiva. Elementos que no están en contacto con el cuerpo del trabajador permanentemente, que pueden proporcionar seguridad y salud para varios trabajadores simultáneamente, que están ahí, que tienen ciertos controles en su montaje y en su mantenimiento, y que evidentemente proporcionan de alguna manera una mayor comodidad a la hora de trabajar en ellos, sobre ellos. Hablamos de trabajos sobre andamios de distinta naturaleza, borriquetas, andamios fijos, tubulares o andamios colgados, guindolas, incluso tipologías de estos andamios más modernas como andamios de cremallera, plataformas elevadoras móviles de personas, las PEMP, y también, pero de una forma muy discutible, ciertas tareas, y lo pongo muy entre comillas, sobre escaleras portátiles. Y luego está el uso de protección individual, el típico arnés anticaída anclado a elementos suficientemente seguros, sólidos, resistentes, de tipo fijo o móvil, en forma de líneas de vida, de cables de acero con fiador, horizontales o verticales. Y tenemos que incluir también los sistemas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, conocidos de manera genérica como trabajos verticales. Bien, respecto a las causas de la problemática que puede dar lugar a la materialización del riesgo de caída a distinto nivel, podemos, y es complicado, agruparlas en 5 tipos de causas. La más habitual, evidentemente, y quisiera decir de antemano que no existen, digamos, compartimentos separados, sino que en más de una ocasión lo que se produce es una combinación de causas. Está la ausencia de planificación de los trabajos en altura. No hay medios de protección, ni colectivos, ni individuales. También debemos añadir que se encomiendan esas tareas a trabajadores que carecen de adecuada cualificación, formación y experiencia. Y tampoco hay supervisión de los trabajos. No hay un cierto grado de vigilancia de que su ejecución se haga de una forma segura y saludable. Igualmente, otro tipo de accidente se produce porque el trabajador, aun disponiendo de un medio de protección individual, un arnés anticaída y un punto de anclaje para ese arnés, sencillamente no hace uso de ese equipo de protección individual. Evidentemente, como les he dicho antes, no es una causa separada, sino es una combinación. El trabajador, evidentemente, no hace uso del equipo, quizá por el hecho de que su capacitación sea discutible y también no existe una adecuada supervisión de los procesos. También hay un tercer grupo de causas que es la utilización de escaleras manuales como plataforma de trabajo. Ya les adelanto que en principio una escalera portátil no es una plataforma para emplazarse sobre la misma y efectuar un trabajo en altura, sino es un sencillo medio para acceder a un distinto nivel, por encima o por debajo. Tiene ciertas garantías de seguridad en el desplazamiento, siempre y cuando el trabajador tenga al menos 3 puntos de contacto, generalmente sus pies, sus manos, sobre los peldaños y los laterales de la escalera. En el momento en que el trabajador, para realizar una tarea, despegue sus manos de la escalera, pues como lo decimos en el sur, la liamos. También está el uso de andamios tubulares incompletos o con un montaje deficiente. Andamios que carecen de anclaje a los paramentos verticales, andamios que en un momento dado carecen de barandillas perimetrales que garanticen que la plataforma de trabajo sea segura. Y dentro de ello podemos también incluir casuística, variada, como por ejemplo la movilización de un andamio tubular con ruedas con el trabajador encima. Evidentemente el andamio es un sistema de trabajo seguro mientras tenga un anclaje a un paramento vertical. Puede que trabajemos con un andamio sin anclaje a paramento vertical. El andamio con ruedas te permite ese tipo de tarea y tiene elementos de estabilización
complementarios. Pero si no los tiene porque estamos cambiándolos de ubicación, el hecho de que un trabajador se emplace en la plataforma mientras se cambia de posición es un riesgo. Y luego está el uso indebido de una plataforma de elevación móvil de personas, una plataforma con cesta o vulgarmente, como se llama en el ámbito de la construcción, una pío-pío. El hecho de que la plataforma de elevación móvil sea un sistema de trabajo seguro no significa que no sea manipulado en más de una ocasión para cambiar su ubicación sin descender la plataforma de trabajo. Cuando la cesta está desplegada, cuando la pluma está desplegada, una plataforma de elevación móvil de trabajadores es un elemento muy inseguro, muy inestable que puede volcar. Y el vuelco de este tipo de equipos de trabajo puede ocasionar la caída del trabajador. A la hora de hablar de casuística, ineludiblemente, para sensibilizar a cualquier persona, empresarios y trabajadores, debo hablar de casos reales. Este accidente tuvo lugar a finales del año 2020 y se produjo en una nave industrial durante unas tareas precisamente de colocación de mallazo de protección de claraboyas. La cubierta, digamos, tenía que accederse a ella como consecuencia del mantenimiento periódico de unas placas solares. Con el encarecimiento del precio de la energía pueden imaginar el interés para esta empresa de disponer de esas placas y su buen funcionamiento. La empresa disponía en la cubierta de una línea de vida. Está señalizada en la foto de la derecha con una pequeña flecha roja. Pero el trabajador, durante unos instantes, no ancló su arnés anticaída, lo tenía puesto, no ancló a ese arnés a la línea de vida. Pisó la claraboya era de un material plástico policarbonato que con el tiempo se oscurece y, como pueden ver en la foto, toma un tono grisáceo que parece que es una placa de chapa. El resto se lo pueden imaginar, una caída desde 10 metros de altura. En la foto de la izquierda, el trabajador sufrió politraumatismos, fracturas, especialmente un traumatismo cráneoencefálico muy fuerte, y falleció como consecuencia de las lesiones el mismo día. Este accidente tuvo lugar en unas obras de construcción de un edificio de viviendas en un barrio también de Sevilla. El trabajador hacía uso de una escalera portátil a modo de plataforma y sistema de acceso también a otro nivel. La escalera estaba en mal estado, se rompió, en una escalera telescópica de 3 tramos. La escalera, las fotos de la derecha, muestran evidencias de su deterioro, oxidada y demás. Literalmente se partió la escalera y el trabajador cayó de espaldas, una persona muy corpulenta. El traumatismo cráneoencefálico y fracturas craneales le ocasionaron la muerte también el mismo día. Este accidente ocurrió en el año 2021 en la obra de construcción de una vivienda unifamiliar entre medianeras. La cubierta no era practicable, pero debía accederse a la misma como consecuencia de diversos trabajos de instalación de equipos de climatización, las unidades exteriores. El proyecto contemplaba que se ubicase allí una claraboya, pero es que ni siquiera existía una claraboya. Lo que habían es varias planchas de poliespán, de cartón piedra blanco, que tapaban el hueco. El trabajador, transitando por la cubierta, por supuesto, no hacía uso de ningún tipo de protección individual porque no se la habían proporcionado, no se había contemplado la colocación de algún punto de anclaje fijo o una línea de vida provisional. Pisó este lugar, que no estaba adecuadamente delimitado, y cayó de cabeza, ¿no? Se golpeó en el peldaño que aparece a la derecha. Esta pobre persona pues falleció en el acto como consecuencia del accidente. Este accidente ocurrió hace 5 años en una obra de construcción de una promoción de viviendas en el casco histórico de Sevilla. Estamos en la fase de acabados. Los trabajadores tenían que enlucir los tabiques que aparecen en la foto de la izquierda a la izquierda. Tenían que enfoscar, aplicar un revestimiento. Y para aplicar ese revestimiento, ellos emplazaron un arnés anticaída, un andamio tubular, aparece en este dibujo. Y aparece en el dibujo porque inmediatamente después del accidente se dio orden de desmontar el andamio y eliminar pruebas del accidente. Vean que este andamio tubular carecía de protección
perimetral en la plataforma de trabajo. Es dificilísimo ver en este tipo de andamios esa barandilla perimetral. Lo más frecuente es que vean el andamio tal como aparece el dibujo. El trabajador, moviendo unos materiales junto con otro compañero, perdió el equilibrio y cayó desde ese andamio, que estaba su plataforma a 2 metros, pero con la peculiaridad de que había un hueco que era un patio. Voy a retroceder en la diapositiva. Como pueden ver, junto a la zona de trabajo había un hueco del patio y ese hueco de patio no estaba a 2 metros de altura. Ese hueco de patio, digamos, significaba que la altura de caída era superior a 5 metros. Muerte en el acto. Es decir, lo que les decía antes de esa línea roja de los 2 metros de altura, hay que plantearlo con cabeza, es decir, con sentido común. Una caída desde lo que es el hueco sin cubrir del andamio significa la muerte. 5 metros de altura habitualmente es un fallecimiento o lesiones incapacitantes. Este accidente ocurrió durante tareas de limpieza de una placa luminosa de un taller de reparación de vehículos en un polígono industrial. Los trabajadores utilizaban una escalera telescópica de 3 peldaños, igualmente a modo de 3 peldaños o 3 tramos a modo de plataforma de trabajo. No era la mejor alternativa para emplazarse en un lugar que estaba a unos 5,5 metros de altura. El objetivo era reparar y limpiar ese luminoso que estaba dando problemas al empresario. La alternativa para un trabajo en el exterior en altura, mejor, más que quizá un andamio que implica pues un tiempo de montaje, anclaje en los paramentos verticales, es una plataforma de elevación móvil de personas. Pero claro, evidentemente, pues si no la tienes que alquilar, es un equipo caro, todo el mundo lo entiende. El trabajador estaba emplazado en un momento dado sobre la parte superior de la escalera haciendo su tarea. Evidentemente, como ustedes pueden imaginar, estaba en un equilibrio muy complicado. Los peldaños de una escalera tienen apenas una anchura de unos 15 centímetros y para su tarea tenía que despegar ambas manos de lo que eran los laterales o los peldaños de la escalera, lógicamente. Un compañero le pasaba materiales para sus tareas de reparación y limpieza. Uno de los empleados del taller, a primera hora de la mañana, y mientras los trabajadores hacían esta tarea, la hacían desde la madrugada, accedió por una pequeña porteñuela al interior del almacén junto con un cliente. Pasó un rato y no se cercioraron unos y otros de si los trabajos habían concluido. La cuestión es que al cabo de un rato, en torno a una hora después de la entrada en la nave, pues se abrió el portón abatible de forma vertical, golpeó lo que era la escalera y desequilibró completamente la escalera y con ello el trabajador cayó de espaldas y así aquí sí les tengo que decir que el trabajador tuvo muchísima suerte, aunque sufrió fracturas múltiples que le ocasionaron una incapacidad larga, superior a 6 meses. El trabajador salvó la vida y pudo evitar incluso las lesiones incapacitantes. Les puedo decir que nació otra vez. Este accidente tuvo lugar en unas tareas de reparación de unas goteras en una nave industrial. La nave en la que aparece en esta imagen es de una industria alimentaria y la nave tenía unas claraboyas que permitían la entrada de luz natural y, por supuesto, el ahorro energético. Esas son las claraboyas. Generalmente este tipo de claraboyas, este tipo de translúcidos, son unas placas de un plástico policarbonato que se atornillan a la estructura portante de la cubierta, a las cerchas. Como consecuencia de la exposición al sol, la claraboya se deteriora, es un material plástico, y la zona donde, digamos, está el tornillo pasante coge una cierta holgura. Y eso es lo que ocasiona esa holgura, digamos, la entrada de agua si llueve. Ojalá lloviera, ¿no? En nuestra tierra. Tenemos una sequía tremenda. El año del accidente, que fue, si no recuerdo mal, hace 5 años. 5 años, efectivamente. El año del accidente fue un mes de noviembre muy lluvioso, salieron muchas goteras y se le encargó a una pequeña empresa de construcción, una pequeña empresa de albañilería habitual, ¿no? de esta empresa alimentaria, la reparación de estas goteras, aplicando básicamente pues, goma líquida con un rodillo y también colocando previamente un pequeño paño textil para de alguna forma
fijar ese baño de goma líquida que se aplicaba con un rodillo. Los trabajadores accedieron a la cubierta sin hacer uso de protección individual. Tampoco se previó que para una tarea de mantenimiento que periódicamente había que efectuarse, limpieza, reparaciones de goteras, etcétera, se instalase una línea de vida de carácter horizontal. En el transcurso de los trabajos, los trabajadores se emplazaron sobre lo que era la línea de los translúcidos, como pueden ver en esta imagen. Y bueno, pues estaban aplicando, aquí se ve en esta fotografía, ese pañito y la goma líquida con ayuda de un rodillo. En el transcurso de las tareas, uno de ellos se incorporó y parece ser que tropezó. Y el tropiezo hizo que cayera de bruces hacia adelante, hacia la zona de los translúcidos. Con la mala suerte de que, aunque intentó apoyarse, el translúcido se rompió y cayó hacia adentro de cabeza. Aquí pueden ver el lugar de la claraboya que se rompió como consecuencia de la caída del trabajador. 8,5 metros casi de caída, ¿no? A distinto nivel, muerte en el acto. Con la peculiaridad de que el trabajador además no estaba dado de alta en el momento en que se produjo el accidente. Este accidente se produjo en el año 2018 en una obra de construcción en una localidad también de la provincia de Sevilla. Los trabajadores estaban preparando lo que era el encofrado, especie básicamente, ¿no?, del molde, el molde para colocar la armadura metálica y el hormigón que iba a conformar el forjado de la segunda planta. No se había contemplado ninguna medida para que los trabajadores, ningún elemento, pudieran llevar arnés anticaída anclado a algún punto fijo o más bien móvil, portátil o temporal, ¿no?, una línea de vida horizontal. En el transcurso de las tareas de preparación del entablado, el trabajador perdió el equilibrio y cayó. Como pueden ver, siguiendo una trayectoria parecida a la que ven ahí. La obra no contemplaba, mejor dicho, contemplaba su plan de seguridad y salud, la colocación de redes tipo Orca, pero como pueden apreciar perfectamente en las imágenes, no se había colocado esta red a modo de protección colectiva. Y bueno, pues lo habitual en estos casos. Este accidente es el penúltimo que ha ocurrido en la provincia de Sevilla mortal por caída de distinto nivel. Y es típico. Los trabajadores el trabajador fallecido estaba sustituyendo placas de translúcido de la cubierta. Y en el transcurso de la tarea transitaba por la cubierta, pisó una placa de translúcido muy deteriorada, que había adquirido una tonalidad idéntica a la del resto de placas de fibrocemento, perdió el equilibrio y cayó al interior de la nave. Sufrió fracturas múltiples en el cráneo que le ocasionaron la muerte en el acto. Un drama tremendo. Este accidente ya ocurrió hace algunos años, en el año 2003, en las obras de construcción de una conocida promoción de viviendas que están precisamente en, digamos, la salida de Sevilla en dirección a Cádiz, a la provincia de Cádiz. Bien, pueden apreciar que el edificio está en la fase de estructura y, de hecho, los trabajadores de una subcontrata del contratista principal estaban retirando los puntales de las distintas plantas que habían soportado el forjado, la estructura horizontal que ya había fraguado después de un plazo de tiempo prudencial, en torno a 40 días. El trabajador en cuestión estaba preparándose para enganchar un fardo, un acopio de puntales. No disponían de cajones para colocar esos puntales en los cajones. En un momento dado, como pueden ver en la fotografía anterior, se habían retirado las redes tipo Orca que había en todas las plantas, con lo cual no había protecciones colectivas que limitaran el riesgo de caída a distinto nivel. Podía haberse colocado algún elemento de anclaje de un arnés anticaída, porque en la práctica el trabajador lo que tenía era que acercarse al extremo del forjado y por una zona donde se había desmontado la barandilla perimetral, se ve en la foto, alargar su mano para alcanzar el gancho de la grúa torre que se iba a acercar lo máximo posible a la fachada para enganchar el fardo de puntales. Aquí pueden ver una fotografía donde se intuye que había una red días antes del accidente, pero que tuvo que ser desmontada para
poder retirar con ayuda de la grúa torre el fardo de puntales. El trabajador se emplazó en esta zona, donde también tenía que haber habido plataformas metálicas de desembarco que no estaban. Se incumplió completamente el plan de seguridad y salud de la obra. Este es el lugar del accidente. No hay red de seguridad, no hay ningún punto de anclaje del arnés anticaída, el trabajador no hace uso de arnés anticaída, no hay supervisión de los procesos. El operador de la grúa torre acerca el gancho con una eslinga y con otro gancho más pequeño al trabajador que estaba esperándolo. No hay protección colectiva, como les digo. El trabajador lo que hace es, con su mano izquierda, se intenta sujetar a un puntal y con la mano derecha y con un martillo intenta acercarse, alargarse lo máximo posible para alcanzar el gancho de la grúa torre. ¿Qué ocurre? Que en ese momento se quiebra el puntal, no era un puntal para resistir la tracción, ¿no?, del empuje del trabajador, y el trabajador cae al vacío desde una trayectoria de caída de 17 metros. Tuvo muchísima suerte porque aunque sufrió diversas lesiones que le ocasionaron cierto tipo de incapacidades, pudo salvar la vida. Este accidente se produjo en una obra de construcción donde se había manipulado una plataforma de elevación móvil de personas tipo tijera. Este tipo de plataformas no pueden desplazarse con la plataforma elevada. Pero claro, los trabajadores pensaron que el hecho de tener que descender la plataforma, cambiar de ubicación esa plataforma y volver a elevar la plataforma era una pérdida de tiempo y por eso manipularon los sensores de este equipo que impiden el desplazamiento horizontal de esta plataforma con la cesta desplegada. En un momento dado se produjo un tropiezo de la rueda de la plataforma con elementos de la propia obra y la plataforma cayó lateralmente, como pueden ver ahí. Tuvieron los trabajadores muchísima suerte porque podían haber caído a esta zona donde hay elementos metálicos que podían haberlos ensartado. Mucha suerte. Este accidente ocurrió de la misma manera, una plataforma de elevación móvil de personas que se estaba desplazando con la pluma totalmente desplegada. Cuando tú desplazas la pluma y elevas la cesta, estás elevando el centro de gravedad de este equipo y lo conviertes en un equipo muy inestable. Y sucedió lo que podía ocurrir, que la plataforma se desequilibró y cayó. Los trabajadores igualmente tuvieron muchísima suerte porque se agarraron como pudieron a las barandillas perimetrales de la cesta y evitaron salir despedidos. Pero no ha ocurrido tanta suerte en muchas otras ocasiones. Este es otro, no es un error, es un horror. Es el hecho de emplazar sobre una plataforma de elevación móvil de personas una escalera para alcanzar un determinado punto. La protección de la plataforma de elevación móvil te la proporciona la barandilla perimetral, pero si te elevas por encima de la misma, pierdes esa seguridad, como le ocurre a este trabajador igualmente, ¿no?, que se está apoyando sobre los listones intermedios de la cesta de las plataformas de elevación móvil. Esto es una locura, pero por desgracia esto sucede con cierta frecuencia. Este accidente ocurrió hace 19 años en unas obras de remodelación, ¿no?, de reparación de la fachada de un edificio de viviendas de 9 plantas en la provincia de Sevilla. Los trabajadores pertenecían a una empresa de trabajos verticales. Básicamente un trabajo vertical es un sistema de acceso y posicionamiento mediante una doble cuerda de seguridad y de suspensión. Los trabajos verticales son los que la gente conoce vulgarmente como los alpinistas. Los trabajadores habían colocado una malla textil para evitar que los restos del revestimiento de la fachada que estaban retirando pudieran adquirir un vuelo excesivo y alcanzar los coches que había aparcado debajo, incluso la propia calzada. El trabajador en cuestión, que estaba en la azotea, lo que tenía era que desplegar las cuerdas de suspensión y de seguridad por encima del pretil. Pero fíjense que había una cornisa que impedía que esas cuerdas pudieran llegar a la cornisa y desplegarse por ahí. En la práctica había muchas formas de poder hacerlo de forma segura. El trabajador evidentemente pues pensó que para acceder de forma segura a la cornisa y levantar un poquito la malla y desplegar las cuerdas entre la malla y la cornisa, pues claro, pues tenía que hacerlo, pero como solamente era un instante,
pensó que no era necesario anclar su arnés de seguridad a algún elemento sólido. Por ejemplo, los peldaños del peldañeado que habéis visto antes, que han visto antes del castillete del ascensor. El trabajador saltó con la mala fortuna de que resbaló en la verdina que había en la cornisa. Perdió el equilibrio, se intentó agarrar a la malla textil que protegía la fachada, pero la cuerda que la sujetaba se rompió. Cayó al vacío y falleció en el acto. Eran unos instantes, pero esos instantes son la diferencia entre la vida y la muerte. Tenía arnés anticaída, pero no lo estaba utilizando. El accidente ocurrió en una obra de construcción, donde el cerramiento externo de las viviendas ya había concluido. En este caso, los trabajadores estaban desmontando estos andamios tubulares que se habían colocado junto a la fachada como sistema de protección colectiva. Claro, a medida que se iban desmontando los elementos del andamio, se perdía su capacidad para convertirse en una protección colectiva, lo cual requería que el trabajador colocase de forma suplementaria este tipo de barandilla portátil y además utilizase un arnés anticaída anclado a alguno de los elementos del andamio que tuviese adecuada solidez. Pero nada de eso se hizo. El trabajador estaba sobre el tercer nivel del andamio, desmontando y arrojando al vacío elementos del propio andamio, como los que ven en la fotografía de la izquierda, son los costeros. Curiosamente, cuando iba a lanzar uno de esos elementos, uno de ellos se quedó prendido de las mangas, de una de las mangas de su vestimenta, y cuando tiró el costero al vacío, este tiró del trabajador y le hizo caer desde una altura de 6 metros. La capacidad de reacción del trabajador le permitió que pudiera anteponer sus brazos a modo de amortiguación y sufrió, eso sí, fracturas múltiples en las manos, en las muñecas, los antebrazos, que le tuvieron que ocasionar, ¿no? Dieron lugar a múltiples operaciones quirúrgicas, pero salvó la vida. El accidente ocurrió igualmente en una obra de construcción, ya hace unos años, en el año 2006. El trabajador tenía que modificar la configuración de un andamio de cremallera, el que aparece aquí en la imagen. Este andamio de cremallera es una eficaz protección colectiva para levantar los tabiques de fábrica de ladrillo, los tabiques de ladrillo que conforman el cerramiento externo de esta fachada. Pueden fijarse en la forma achaflanada del edificio, curva. Esta bandeja telescópica permite acercar la superficie de trabajo de este andamio lo máximo posible a la fachada. Pero claro, como se había acabado de levantar el tabique de ladrillos en este nivel, si subíamos este andamio guiado al siguiente nivel, tropezaría con el forjado de esta planta. Para ello, al trabajador se le encarga que, anclando su arnés anticaída a la barandilla de la plataforma de desembarco azul que aparece a la derecha, replegar la barandilla. Pero el trabajador no hizo caso omiso a esta indicación y nadie supervisaba la tarea. El trabajador, para intentar llegar a la zona de operación, a la zona donde estaba la barandilla, aparece en la foto de la izquierda arriba, acopió varios ladrillos a modo, digamos, de plataforma en esta zona. Pero claro, perdió el equilibrio y cayó al vacío, desde unos 6 metros de altura. Tuvo suerte de que en su trayectoria de caída, era una altura considerable, el trabajador se golpeó con un elemento metálico que estaba inserto en el forjado de la primera planta y rebotó. Precisamente ese rebote le ocasionó fracturas múltiples en una de sus piernas, pero amortiguó las fuerzas de caída lo suficiente como para que, digamos, no sufriera lesiones distintas a las propias fracturas en la pierna. Algunas fotografías captadas, ¿no?, en centros de trabajo reales. Un trabajador utiliza de forma absolutamente inadecuada el costero de un andamio tubular amarillo a modo de escalera. Una locura. Primero, porque esto no es una escalera. Segundo, porque una escalera debe superar en al menos 1 metro para ser segura y estable el punto de desembarco. Esto es muy frecuente. Estas son tareas de desmontaje de un andamio tubular que había sido utilizado para limpiar la fachada de un edificio con un cierto nivel de protección histórica ubicado en el centro de Sevilla.
Ven que los trabajadores utilizan protección individual anticaída, pero no está anclada a ningún sitio. Fíjense en la posición de ese trabajador. Está a un nivel aproximadamente equivalente a un quinto piso. Y tan tranquilo. No pasó nada. Dios gracias. Este es un trabajador que está emplazado sobre la plataforma de un andamio sobre borriquetas. Ustedes pueden ver que la plataforma, respecto al nivel del suelo de esa planta, está aproximadamente a 1 metro de altura. Pero si el trabajador cae al vacío, no va a caer 1 metro, sino va a caer una altura mucho más elevada. El equivalente a 3 pisos. El equivalente a cerca de 10 metros. Pero sin embargo lo hace tan tranquilo y nadie le dice absolutamente nada. Igualmente este trabajador está sobre la plataforma de trabajo de un andamio tubular. Oye, sí, un andamio es una plataforma de protección colectiva, siempre y cuando tenga barandillas perimetrales, de las que se carece en esa fotografía. Les pido disculpas por la resolución. Está hecha con un móvil pues de antigua generación y tenía poca resolución. Después de esta pequeña exposición de la Cámara de los Horrores, pues también hay que hablar de las soluciones. Las soluciones para este tipo de problemas. He querido de alguna forma con esta breve exposición concienciarles de, digamos, los tipos de escenarios donde puede haber problemas. ¿Qué tipo de riesgos son los que hay que controlar? Pues son riesgos de caída a distinto nivel. Y el riesgo de caída a distinto nivel tengas que trabajar ahí durante 3 días o durante 30 segundos. En 30 segundos ocurre el accidente y las consecuencias son las mismas, exactamente las mismas. Respecto a esa evaluación de riesgo es relativamente sencilla. Evidentemente antes les indicaba o les daba algunas indicaciones. En general en las obras de construcción, en la fase de estructura, en la fase de cerramiento, en la fase de acabados, en la fase de instalaciones. Y en muchísimas ocasiones, en los momentos en que hay que acceder a una cubierta, a un tejado o a algún lugar donde no haya esa protección. Un simple montaje de una unidad exterior, de un equipo de aire acondicionado, puede dar lugar a una exposición a riesgos absolutamente inaceptables. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Pues fundamentalmente andamios, fundamentalmente utilización de plataformas de elevación móvil de personas o, con ciertas limitaciones, la utilización de redes en obras de construcción. Les pongo aquí utilización de escaleras manuales con interrogantes porque, insisto, una escalera manual no es exactamente una protección colectiva. Presenta muchos problemas de seguridad a la hora de trabajar sobre ellas, especialmente si la tarea requiere que las 2 manos del trabajador estén despegadas de la propia escalera. Si no es posible, desde un punto de vista técnico, disponer de andamios, disponer de plataformas de elevación móvil de personas, si en esa obra pues, la tarea no permite tener montadas redes, pues hay que plantearse la utilización de sistemas de protección individual. Aquí me he equivocado yo, son sistemas de protección individual, no colectiva. EPI anticaída, anclado a un punto de anclaje fijo, o bien equipos de protección anticaída, un arnés anticaída con un conector, incluso con posibles elementos de absorción, dispositivos de absorción de energía de caída, anclados a líneas de vida vertical u horizontal. Y podemos añadir incluso sistemas de posicionamiento mediante cuerdas utilizados por especialistas, lo que son los trabajos verticales. Como antes les comentaba, los andamios son plataformas de trabajo seguras. La seguridad de un andamio se la proporciona el hecho de que el andamio tenga barandilla perimetral, una barandilla 90 centímetros de altura, listón intermedio y rodapiés. El andamio de borriquetas muchas veces no va a tener barandillas. Mi consejo personal es el hecho de que a partir de 1 metro de altura yo me plantearía algún sistema de protección colectiva o individual. También podemos plantearnos los andamios colgados. Son lo que llaman vulgarmente guindolas. Especialmente el andamio colgado requiere algún tipo de proyecto o plan de montaje, utilización y desmontaje, como los propios andamios tubulares. Ese tipo de andamios fundamentalmente requiere su supervisión técnica
y en la actualidad están dejando de ser utilizados en muchas ocasiones y son sustituidos en su utilización por las plataformas de elevación móvil de personas. Les muestro algunas fotografías. Fíjense el curioso sistema diseñado para eso, ser utilizado a modo de andamio de borriqueta que aparece en la foto de la izquierda arriba. Un sistema bastante seguro y bastante razonable. En la fotografía izquierda inferior aparece un andamio tubular que está siendo utilizado pues a modo de andamio de borriqueta. El andamio de borriqueta previamente dicha aparece en las fotografías de la derecha. Mi consejo personal, si me lo permiten, es a partir de 1,5 metros de altura, yo le pediría al trabajador que utilice arnés anticaída y deberíamos buscar un punto de anclaje seguro de ese arnés, exterior al propio andamio. Podríamos incluir igualmente, por ejemplo, dentro de los andamios, los tubulares. Andamios tubulares fijos o dotados de ruedas. Es pecado mortal movilizar, cambiar de posición el andamio tubular con los trabajadores a bordo. Hay que hacer bajar a los trabajadores para cambiar ese andamio tubular de posición. Hay andamios ajustados en su fabricación a normas técnicas europeas, HD1000, bastante seguros si se montan de forma completa. El andamio solamente es seguro, como ven en este andamio de la derecha, si tiene su barandilla 90 centímetros, listón intermedio y rodapiés. Aquí pueden ver un andamio tubular, modelo antiguo, de los que en muchas ocasiones ven pintados de amarillo, con escaleras de acceso interiores. El acceso mediante lo que son los costeros es peligroso. Y aquí aparece a la derecha un andamio que es una locura, el andamio azul. ¿Por qué? Pues porque la plataforma de trabajo, esas planchas que se ven ahí, no tienen los 90 centímetros de anchura que reglamentariamente se exigen, no tienen barandilla 90 centímetros de altura, listón intermedio, y porque no hay escaleras de acceso interiores o exteriores. Están planificados o mal planificados para que el acceso sea subiendo por los costeros. ¿Cómo se tiene que hacer en la fotografía o en el andamio de la fotografía de la izquierda? Ese andamio está, digamos, anclado o sujeto mediante una barra metálica, la que aparece de forma diagonal, que lo estabiliza, pero no se ha contemplado el acceso mediante una escalera segura interior o exterior. Aquí pueden ver el andamio de la derecha, andamio tubular, con escaleras de acceso interiores. La plataforma de trabajo arriba del todo tiene barandilla perimetral. La plataforma de trabajo intermedia no tiene barandilla perimetral. Aquí pueden ver andamios tubulares seguros, de tipo europeo, con escaleras de acceso y plataformas de trabajo con barandilla 90 centímetros, listón intermedio y rodapiés. Guindolas o andamios colgados en las fotografías de la izquierda y arriba a la derecha. Igualmente también andamios colgados para lo que es mantenimiento periódico de la fachada de un edificio en la foto de abajo a la derecha. Las escaleras de mano, insisto, no son plataformas de trabajo. No están diseñadas para ser plataformas de trabajo. Y no son plataformas de trabajo porque la anchura y profundidad de los peldaños no es como mínimo de 90 centímetros. Se vuelven inestables a medida que se alcanza una altura superior. Eso implica que a partir de una altura de 1,5 metros es aconsejable que otro trabajador sujete esa escalera. Y además porque la seguridad del trabajador depende de que éste se sujete con sus manos a la escalera. ¿Puedo utilizar una escalera portátil como plataforma de apoyo? Podría ser, pero si simultáneamente el trabajador utiliza un arnés anticaída anclado a un punto externo, un punto sólido y seguro, a un punto externo a la propia escalera. Y siempre que la conexión, los elementos de conexión del trabajador a ese punto externo sean de una longitud inferior a la altura de caída. Eso es también muy importante. Aquí les muestro algunos casos de utilización de escalera como plataforma de trabajo. ¿De acuerdo? Pueden darse perfectamente cuenta del riesgo que está corriendo el trabajador si pierde el equilibrio. No es una plataforma de trabajo segura. No hay barandilla a 90 centímetros, listón intermedio, rodapiés,
no se utiliza protección individual anticaída. Una escalera es para subir o bajar, pero no para emplazarse en la misma y hacer una tarea. Cuanto más tiempo se está sobre esa escalera, más riesgo se corre. Cuanto más alta, cuanto más elevada sea la altura que se alcanza, más peligroso es el emplazamiento. Aquí vemos algunas escaleras. Por ejemplo, la escalera de en medio tiene una pequeña plataforma de trabajo. Hay escaleras tipo tijera que tienen, digamos, en su coronación, lo que sería un castillete, una plataforma segura con barandillas perimetrales. Una escalera sencilla de 2 tramos telescópica, como la que aparece en la foto de la izquierda, sirve para subir o bajar, pero emplazarse sobre la misma para hacer un trabajo, si ese trabajo me obliga a despegar mis 2 manos de la escalera, es muy peligroso. Luego están las plataformas de elevación móvil de personas, PEMP, y en la construcción las llaman pío-pío. Pío-pío porque la movilización de la cesta suele dar lugar, debe dar lugar a la activación de un dispositivo de alarma acústica. Como por ejemplo esta de aquí, es una plataforma de elevación móvil de personas de brazo articulado, ahí ven la cesta. Esta es de tipo tijera. Yo les diría en este tipo de equipos de trabajo que fuesen muy cautos y prudentes y no permitieran la manipulación de los sensores, los dispositivos de seguridad de estas plataformas que impiden que esta plataforma se pueda desplazar horizontalmente con la pluma desplegada. Es algo imprescindible. Es como quien en un momento dado tiene un coche y el coche tiene un sistema de seguridad que le avisa si no se ha puesto el cinturón de seguridad. Y esa persona se va a un desguace, compra una clavija de cinturón de seguridad y la coloca en el receptor de nuestro coche. Sí, cierto, ya no suena la alarma acústica, pero la seguridad no existe. Si tenemos una colisión, vamos a salir despedidos. Es engañarnos a nosotros mismos, hacer trampas al solitario. Son equipos muy sensibles que requieren revisiones periódicas por el servicio técnico, por el fabricante, por una empresa especializada. Y requieren comprobaciones diarias antes de su utilización. Un golpe en los elementos, en los segmentos de la pluma, puede dañar el sistema de distribución del líquido hidráulico que permite la extensión o el repliegue de la pluma. Es esencial. ¿De acuerdo? Aquí pueden ver una plataforma de tijera, es un buen equipo de trabajo en altura, muy seguro, para varios trabajadores. El trabajador que opera este equipo en la foto de la derecha, de una forma prudente y atendiendo y sin manipular el equipo, se desplaza, cambia la ubicación del equipo con la plataforma completamente replegada. Esta es una plataforma articulada, es el equipo de trabajo en altura, digamos, más frecuentemente utilizado. Permite un alcance en altura, ¿no?, y en profundidad. Y esta es una plataforma fundamentalmente de tipo telescópico. Permite un alcance sobre todo en altura. Esas son plataformas de pequeño tamaño, reducidas, de tipo unipersonal y autotransportada. Es una plataforma de tipo telescópico. Finalmente está el mundo de las protecciones individuales. La protección individual para el trabajo de altura básicamente consiste en utilizar un arnés anticaída, elementos de conexión y posiblemente algún elemento que mitigue, que absorba la energía de caída, para evitar que toda esa energía de caída se refleje o impacte o afecte al punto de unión de lo que es el arnés anticaída con los conectores que lo unen al punto de anclaje, que es la espalda. Sin un absorbedor de energía de caída, sin un cinturón de desgarro, un enrollador, un sistema mixto, el trabajador puede sufrir lesiones muy graves en la columna si cae al vacío. No impacta contra el suelo, pero su espalda absorbería, en caso contrario, la energía de caída. Obviamente está también el punto de anclaje, que puede ser un punto fijo o un punto que permita movilidad, lo que es la línea de vida. Aquí pueden ver en la fotografía un trabajador con su arnés anticaída, anclado mediante diversos conectores y un sistema de absorción de energía de caída. Se ve de color naranja un cinturón de desgarro al punto de conexión.
es un punto de anclaje fijo. Básicamente consiste en una argolla que está anclada con un sistema de anclaje de tipo químico. Básicamente lo que se coloca en este caso es un espiche con una sustancia química que se endurece y que de alguna forma permite que eso tenga una cierta solidez. Mi consejo personal es que este tipo de anclajes sean efectuados por empresas especializadas. Créanme que yo no correría el riesgo a título personal y están pensados para unas labores de mantenimiento, limpieza o revisión periódica. Son sistemas relativamente baratos. Y aquí pueden ver los sistemas de absorción de energía cinética. Por ejemplo, una cinta plana cosida desplegable, el trabajador, si cayera al vacío, vería cómo la cinta va experimentando ciertas descosidas que absorben secuencialmente la energía de caída adecuada. El hecho de que en un momento dado, pues, de este tipo de equipos. Aquí pueden ver, pues, básicamente son trabajos de limpieza de fachadas, aplicación de revestimiento en fachadas, ciertas reparaciones en fachadas. El sistema de progresión puede ser, en un momento dado, una especie de columpio y pueden ser, además, unos descendedores, son sistemas manuales que permiten enrollar y desenrollar la cuerda de suspensión. Fíjense que para hacer sistemas seguros tiene que haber una doble cuerda, una que va al arnés anticaída y otra que va al sistema de progresión, que puede ser un columpio, un descendedor, etc. Aquí pueden ver algunos elementos propios de este tipo de sistemas, las cuerdas de posicionamiento, los sistemas de conexión, conectores, mosquetones, maillones, los sistemas de progresión, aparatos de progresión y, por supuesto, los sistemas de amortiguación de energía de caída. Bien. Para finalizar con mi exposición, no quiero abrumarles con datos, pero sí, volviendo a lo que les decía al principio, agradecer la oportunidad de poder mostrar lo que puede hacer la Administración al respecto, pues les contaré lo que la Junta de Andalucía, la Administración Laboral, está haciendo sobre esta cuestión. Y lo hace en forma de campañas de sensibilización, líneas de subvenciones para que los empresarios puedan adquirir los sistemas de protección anticaída que antes les he explicado, actuaciones de asesoramiento a quienes han tenido accidentes y si los accidentes son gordos, obviamente, está la investigación pericial de apoyo a la actuación de la Inspección de Trabajo y a los juzgados, sin perjuicio de las propias inspecciones que hace el personal habilitado, los técnicos habilitados en funciones inspectoras de la propia Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, a lo largo del año pasado y comienzo de este, pues desarrolla una campaña con cuñas radiofónicas y demás, spots publicitarios en televisión y también carteles, folletos y demás, con un lema pues bastante pegadizo: si subes seguro, seguro que bajas. Ha habido jornadas de esta naturaleza promovidas, igual que por la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, pues por la propia Junta de Andalucía a nivel provincial. Les muestro algunas de estas imágenes de carteles que tienen a su disposición en cada uno de los centros de prevención de riesgos laborales. Luego está la línea de subvenciones en proyectos en materia de PRL. Esta línea de subvenciones puede alcanzar un monto total de 15.000 euros y su convocatoria se produce siempre entre la última semana de junio y la primera de julio. La Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz tuvo la gentileza de darnos voz para una sesión divulgativa similar a esta el pasado mes de julio, en la que explicábamos pues un poquito cuál era digamos, el procedimiento de solicitud y valoración de los proyectos de subvenciones. Aquí pueden ver la convocatoria en boca de las últimas subvenciones. Fue el pasado 14 de junio, se publicó el día 20, y la orden de bases, que es como el reglamento que regula este procedimiento de concesión de subvenciones. Hay dos líneas de subvenciones y quizás la más interesante para adquirir materiales es la línea 1, inversiones. En la línea 1 ustedes pueden ver en el apartado el apartado G, que entre los elementos subvencionables son la adquisición e instalación de dispositivos de anclaje y sistemas de prevención colectiva para trabajo en altura. Es decir, a una empresa que identifique ese riesgo entre sus actividades laborales
y que haya planificado su control mediante estas protecciones colectivas. La Junta de Andalucía, por ejemplo, aquí pueden ver algunas de esas protecciones colectivas que podemos subvencionar. La Junta de Andalucía les subvenciona hasta un 75% del importe de la adquisición de esta medida de protección colectiva con un monto total de 15.000 euros, lo cual es una cantidad, creo que importante. Creo que la Junta, pues aquí también se está implicando para aquellos empresarios que hacen sus deberes, han visto que tienen este problema y que quieren solucionarlo. La Junta de Andalucía, en su orden de convocatoria para este año, ha considerado en su punto como proyecto prioritario a los que da un 50% más de puntuación, las medidas de protección colectiva para protección del riesgo de que haya distinto nivel en trabajos en superficies frágiles. En estas superficies frágiles incluimos las cubiertas donde hay traslúcidos, donde hay tragaluces, claraboyas. Aquí está el monto total de la subvención máxima. A nivel de la Comunidad Autónoma Andaluza, el presupuesto total de subvenciones para este año ha sido de 4.728.000 euros. Y bueno, os debo decirles, ¿no?, que está desglosado, bueno, en la provincia de Sevilla, no tengo los datos de la provincia de Cádiz, han sido casi 900.000 euros. Pero es una cantidad importante, significativa también en la provincia de Cádiz. En la convocatoria del año pasado, porque la actual está todavía en marcha, hubo 112 solicitudes en la provincia de Sevilla, con 70 beneficiarios provisionales y 48 definitivos. Bien, en la tercera línea de actuación, que de alguna forma plasma la visión de la Administración, es un programa de seguimiento de las empresas con especial siniestralidad, especialmente en una de ellas que son las caídas de altura. El programa se llama Alerta Accidentes y tenemos actualmente 105 empresas en seguimiento. En general, este programa significa que estas empresas a las que hemos detectado que tienen accidentes de especial relevancia por caídas a distinto nivel, les asignamos un funcionario técnico del centro de prevención que contacta con la empresa, de alguna forma intenta estudiar y estudia cuál es la situación de siniestralidad, propone a la empresa un plan de medidas correctivas, propone a la empresa un plan de medidas correctivas y finalmente, pues, a la empresa pues, le hace un cierto grado de seguimiento en su implantación. La cuarta pata de las actuaciones de la Administración están en cuanto a lo que son las actividades de, digamos, investigación pericial de accidentes de trabajo. A nivel de la provincia de Sevilla, que son los datos que conozco, se investigaron pericialmente 251 accidentes de trabajo, de los cuales se remitió cumplida copia tanto a la Fiscalía como al Ministerio Fiscal como a la Inspección de Trabajo. Igualmente nos encontramos ante la problemática de una subdeclaración de muchos accidentes de trabajo y en concreto tengo que decirles, ¿no?, que abrimos expedientes de estudio de 71 accidentes de trabajo calificados como leves que finalmente dieron lugar a una investigación, a un informe convencional. Y finalmente, para concluir, les tengo que mencionar pues, las actuaciones de inspección por parte de técnicos habilitados. Son funcionarios de la Administración Autonómica que radican en los centros de prevención y que, con carácter programado, efectúan tareas inspectoras en centros de trabajo. En el año 2001, 329 empresas fueron objeto de inspección por parte de funcionarios autonómicos en la provincia de Sevilla, que motivaron 788 visitas de inspección. De ellas se produjeron 324 requerimientos documentales, 146 requerimientos de subsanación y, desgraciadamente, 22 acabaron en expedientes sancionados. Y bueno, pues por mi parte, pues he finalizado con mi exposición. Me pongo a su disposición para cualquier consulta, para cualquier pregunta al respecto y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, muy amables. Le paso la palabra, si le parece, pues a Palma. Aquí estoy ya. Pues vamos a ver si van haciendo alguna consulta en el chat, Jorge,
Ujú, ¿vale? Me imagino que estarán ahora ahí apuntando. ujú. ¿Se ha visto una evolución de disminución de siniestralidad de unos años hacia acá o las estadísticas te vienen los números son prácticamente iguales? Debo decir que mm, eh, poquito a poco, mucho más lentamente de lo deseable, las cosas mejoran. Pero es una cuestión de adquirir cultura. Cultura. Voy a decir algo con el máximo respeto hacia las víctimas. Yo plantearía cierto grado de analogía con la problemática de la violencia de género, la violencia que sufren las mujeres en el ámbito del hogar, en el ámbito doméstico. Ineludiblemente hay que implementar ayudas, hay que fortalecer los medios jurídicos, el código penal, todo. Pero hay una fase que es el hecho yo creo que en el hogar y en la escuela, transmitir la idea de que la mujer es sagrada. A la mujer ni físicamente ni que psicológicamente se la puede maltratar. Y eso tiene que ser una idea que tengamos todos dentro. Y esa idea, ese cambio de mentalidad, se transmite con educación. Y eso es poco a poco, poco a poco. Se mejora, pero los resultados se ven al cabo de años. En esto pasa igual con la cultura preventiva. Se mejora, pero poquito a poco. Pues sí, es lo que tú dices, ¿no? Es cultura preventiva, es Mm. el que forme parte de la esencia, ¿no? De de todas las empresas, de todos los que trabajan en ellas, que al final es eso mismo nos comenta Mm. una chica que está participando, que dice que sí, que es lamentable que siga habiendo este tipo de accidentes Mm. con tan graves consecuencias, que falta cultura preventiva. Yo creo Claro. que eso es esencial. Nosotros desde aquí, desde la Confederación de Empresarios, este es el tercer año que estamos con este proyecto y lo que intentamos es eso, que haya una cultura preventiva en cada una de las empresas que forman parte ya no solo de la provincia de Cádiz, evidentemente, sino a nivel general. Ujú. Indudablemente, Palma, es que a mí me parece que este tipo de actividades, de acciones, es decir, sencillamente transmitir a todo el mundo que está implicado, pues mira, que estas cosas pasan y son frecuentes, desgraciadamente, en el ámbito de la seguridad y la salud laboral. Y fíjate una cosa, yo te diría que, por supuesto que me da lástima los trabajadores que sufren estos percances, pero he visto muchos casos de pequeños empresarios mm, que no se esperaban estas cosas y se han metido en unos líos tremendos. A nivel administrativo, a nivel judicial, es tremendo. Me da lástima porque se mete uno de un momento para otro y sale al cabo de años. Y pierden la salud también estos empresarios intentando poner blancos o negros qué ha ocurrido y delimitar y limitar su responsabilidad. Ujú. Yo creo que sí que es muy importante conocer las obligaciones de ambas partes. Como tú dices, no es Mm, porque durante 30 segundos me suba en este andamio que no está mm, bien o no es el oficial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no me va a pasar nada. Es que, mm, mm. como siempre se ha dicho, das un guiño y ha pasado lo que sea. Claro. Preguntan si siguen faltando controles e inspecciones de seguridad en el Tajo por parte de la Administración. Si crees que es suficiente el papel de la Administración a nivel preventivo. Eh, tenemos poco personal. Tenemos poco personal. Sería deseable más. A nivel autonómico, voy a hablar directamente. La plantilla total de técnicos habilitados es de 35, la teórica, y apenas pasamos de 20. ¿De acuerdo? Es complicado, es complicado. Y no porque son puestos muy especiales que requieren un cierto grado de formación del personal y las personas que están puedo decir que es porque les gusta. Claro que sí, deberíamos llegar a más sitios, a más gente. Y no solamente con las inspecciones, sino con actividades como esta que tenemos ahora, las divulgativas. Deberíamos poder llegar a más gente. Pero, pero no, si dijera lo contrario, mentiría, mentiría. Tengo compañeros que
a lo mejor responde más fuerte, ¿no? Y dice, mira, no podemos poner un guardia civil detrás de cada posible persona que incumple la ley, pero sería deseable que hubiese más personal. Vivimos en tiempos complicados, de controles económicos, se intenta hacer todo lo posible. En los últimos años se ha potenciado mucho a nivel autonómico en la parte de vigilancia de la salud, de los reconocimientos médicos al personal de la Junta de Andalucía y se está trabajando en esto, pero poquito a poco, poquito a poco. Sería deseable, pero no llegamos a tantos sitios como debería. Y el papel que desempeña la administración a nivel preventivo, no crees tú que sea suficiente, sino que hay que hacer más o tener más medios para hacerlo, ¿no? Es un conjunto de cosas. Sensibilización, hombre, no quiero perotear a mis jefes. Ellos están sensibilizados, pero hay que llegar a muchos sitios, hay que llegar a mucha gente. Ese es el problema. Por parte de la Junta de Andalucía a nivel laboral se está haciendo un esfuerzo grande en formación para el empleo, para que todo el mundo que lo necesita pueda tener una oportunidad de insertarse en el mundo laboral. En este apartado igual, ¿no? De la seguridad y salud laboral. Puedo dar fe de que llevo trabajando, tengo destino en este centro desde hace 24 años, del año 98, y es muy significativo el incremento de presupuesto, la disponibilidad económica, pero siempre hace falta un poquito más. Esto es como un padre respecto a sus hijos. Nosotros, soy padre, y no piensas respecto a tus hijos todo lo que tú crees que has podido hacer de positivo, sino lo que he podido, lo que me ha faltado, el de ese detalle. Yo creo que estamos en eso. Bueno, como tú dices, ¿no? A través de webinars como esta y entre todos yo creo que se puede conseguir algo más y que llegue sobre todo a muchas más personas y a quien tiene que llegar. Yo os invito, Palma, que sigáis haciendo cositas Mm, de estas, que son bonitas, son mm, divertidas, mm. y hay muchas personas, tanto en el ámbito de la Junta, de este centro, de otros, que pueden aportar algo, una experiencia personal, que a la gente le diga, pues mira, cuidado, sencillamente eso, cuidado, me tienen que poner un aire acondicionado en la cubierta y que pienses cuidado. Eso es lo que queremos, que la gente se lo piense dos veces, que lo haga, pero que lo haga bien. Exacto. Ya está, nada más eso. Se comenta en el chat que es necesaria esa concienciación de los empresarios e incluso dicen que la propia administración se han visto andamios sin homologar, sin arneses, es decir, en ambas partes se cuecen habas. Yo leo lo que pone. Para el que el resto de los mandos en cascada sea consciente de la importancia de prevenir este tipo de riesgos, sensibilización y formación de los mandos. Es decir, concienciación de lo que es el empresario, el cabeza de empresa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que vaya en cascada el resto de mandos. Cierto. En nuestra propia organización, Palmap, ocurre eso. Es decir, tú le preguntas al personal de este centro, de la delegación de empleo, de la consejería de empleo, sensibilización, sí. Pero en el momento que a lo mejor tal, a muchas personas se lo tienes que explicar, oye, que tenemos que ser modélicos, que tenemos que dar ejemplo, que nosotros no podemos hacer cosas de forma cutre, de forma que deje de desear. Todo el mundo tiene este tipo de herramientas, el teléfono móvil hace una foto y nos deja mal a 17. Es decir, no puedo llevarle la contraria a las personas que me pueden decir, oye, yo he pasado por una obra que promueve la administración y he visto alguna cosa que no me ha gustado, ¿qué tal? Pues sí, pues esas cosas ocurren. Ocurren menos. Yo quiero creer que cada vez que están empezando a dejar de ocurrir tanto, pero falta mucho por hacer, porque es un tema muy social de tener una conducta proactiva, de intentar estas cosas, evitarlo. Te cuento una brevísima anécdota. Me pasaba con mis niñas cuando eran pequeñitas. Bueno, pues llegué a un semáforo en ámbar y pues lo que hace mucha gente, lo que hago yo, lo que hacía yo. Pues en el último momento del ámbar acelero un poquito y me paso el semáforo en ámbar. Me dice una de mis niñas, papá, le daban en el colegio seguridad vial.
que semáforo en ámbar es que te tienes que parar. Mis niñas eran la voz de la conciencia. ¿Por qué? Porque ellas se lo han metido allí a hierro, que semáforo en ámbar te tienes que parar. No, semáforo en ámbar tienes que pisar el acelerador. No me olvidé desde ese momento, jamás en la vida, semáforo en ámbar, tienes que parar. La PRL es igual. Prevención de riesgos es igual. Esa vocecita de tu conciencia, estamos intentando ayudar, tenemos programas formativos, yo no puedo monopolizar esta jornada. Aprende a crecer en seguridad, la campaña de formación FOL en los institutos, por donde queremos plantar esa semillita en los niños, en los alumnos de FP, para que ellos, cuando se les dé la situación, se les encienda la bombillita y digan, ay, eso me lo han dicho, que no lo tengo que hacer. Pero es muy lento, es poquito a poco. Jorge, una de las participantes hace un comentario. Dice que sus instalaciones son alquiladas y en el contrato de alquiler el dueño tiene la responsabilidad de hacer el mantenimiento de los canalones del techo, limpieza y reparación de goteras. La dueña contrata una empresa externa, pero no trae medios de seguridad y la nave no tiene líneas de vida ni arneses de seguridad. Pues yo honestamente, Palma, fíjate, ¿qué diría yo si soy el abogado, el letrado que defiende los intereses de la propietaria? Pues yo diría, mire usted, contractualmente yo he puesto este local, este centro de trabajo, a disposición del usuario. El usuario se comería con patatas el dar muchísimas explicaciones si ha franqueado el paso a su centro de trabajo a una empresa contratada por alguien ajeno y en el transcurso de las tareas en ese centro de trabajo, que mientras esté alquilado es como si fuera suyo, permite que alguien se juegue la vida. Mi consejo para el asistente a este webinar es que bajo ningún concepto permita que alguien acceda a su centro de trabajo, que al haberlo alquilado es suyo temporalmente, pero es suyo, si no dispone de medios y medidas. Es que eso justo es lo, porque acaba de entrarme un párrafo también escrito por esta persona y dice que aunque la responsabilidad con esa empresa de mantenimiento sea la dueña, esa empresa entra en sus instalaciones. Claro. Y entonces esa persona solicita pues que se haga de manera segura, lo que la dueña le comenta que son trabajos en el exterior y que la responsabilidad es de ella y no de él, que es el que trabaja. Y dice que él desde luego no lo ve desde ese punto de vista. O sea claro que no, totalmente de acuerdo con lo que tú has comentado. Absolutamente. De hecho, no puedo darte más datos, pero tenemos un caso muy parecido. En este momento en marcha y ocurre eso, que sin comerlo ni beberlo, te meten en un lío. Te meten en un lío. Muchas veces, además, la reclamación de responsabilidades, legalmente hablando, a esta persona que disfruta de la nave en alquiler y tiene ahí su centro de trabajo, es más directo exigirle responsabilidades y es posible que económicamente sea más fácil llegar al usuario de la nave, al que la tiene alquilada, que no al dueño. Y esto es muy concienzudo, pero es que es así, pasa así. Celebro que esta persona pues lo haya visto y yo le diría bajo ningún concepto, porque la fachada también es tuya. Tuya porque la estás alquilando. Pues Jorge, de momento no entra ninguna consulta más. Yo creo que estamos en la hora más o menos que habíamos estipulado, que vamos, te da las gracias, ¿eh? Es una chica, te da las gracias. Y yo a ella por estar atento. No entra nada. Aprovecho y comento que aparte de esta webinar sobre el riesgo de trabajo en altura, también vamos a celebrar 2 talleres presenciales que van a ser pues eminentemente prácticos, serán, sin las fechas no las cambio mucho, a mediados de noviembre, pero vamos que ya os recibiréis información detallada de cuándo se celebren y sobre todo dónde. Serán pues sobre los EPIs y sobre las líneas de vida. Y Jorge, muchísimas gracias
como siempre, por tu disponibilidad y Gracias a vosotros por y organizar compartir esto. con nosotros los conocimientos que tienes. A los asistentes ahora mismo saldrá una encuesta de valoración que, como ya dije antes, después nos basamos en ellas para poder hacer webinars como las que acabamos de tener. Intentamos siempre buscar temas que os interesan a vosotros y que realmente pues tenéis necesidad de saber. Perfecto. Jorge, espero verte en otra Claro. ocasión. Claro, en este tipo de eventos, fantástico. Y si me lo permitís también, nosotros nos lo vamos a apuntar esta colaboración con vosotros en este tipo de actividades, porque yo creo que es nuestra razón de ser y la vuestra, ¿no? Decir, mira, Exacto. cuando pueda haber una oportunidad de decirle a alguien, ten cuidado, ahí tenemos que estar. Sí que es verdad. Pues nada, muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias a todos A vosotros. los que habéis asistido a la webinar. Hasta la próxima. Hasta ahora.